Lo que vas a escuchar no es una leyenda para asustar en la noche. Son relatos que nacieron entre el polvo de caminos de terracería y el humo de fogones. 2 testimonios recogidos en ranchos y pueblitos. 2 decisiones tomadas en la desesperación que cambiaron vidas para siempre. Si te gustan las historias que dejan un sabor amargo en la garganta, quédate. Aquí, entre cafetales y chozas, se cuentan cosas que todavía hacen temblar a la gente. El regreso. Me llamo Armando. Pasé años fuera de mi pueblo buscando plata, trabajo, tranquilidad. Cuando mi padre murió dejó 5 hectáreas de cafetal que heredé con papeles en regla y pocas ganas de volver a las viejas rencillas. La tierra estaba ahí, una loma tersa, senderos de hojas secas, el rumor del río abajo. Pensé que al volver arreglaría la casa, sembraría, haría que mi familia tuviera un sustento. Me equivoqué en muchas cosas, pero nunca imaginé que una propiedad pudiera traer algo así. Al principio todo fue como en los recuerdos, el olor a café tostándose, el martilleo de los chinches en la madera, los perros que ladran hasta que te reconocen. Pero había un terreno contiguo que no figuraba en los papeles, un pedacito que siempre había sido de don Beto, un vecino que llevaba allí más años que la misma carretera. Don Beto era un hombre pequeño, de manos ásperas y pocas palabras. La gente empezaba a cuchichear, que comía carne cruda, que andaba de noche por los cafetales, que se oía un perro grande que no parecía perro. Son cosas que uno escucha, que se dicen en la plaza cuando el pulque está tibio y los abuelos tienen memoria larga. Yo escuché, asentí, pero no le di importancia hasta que vi las huellas. Llegué una madrugada a revisar la cerca. La luna estaba cubierta por nubes que dejaban todo a medias. Ni sombra, ni claridad. Caminé con la linterna en la mano, el chiflido del viento metiéndose entre los árboles, y vi marcas en la tierra, huellas profundas, como de garras, que cruzaban la cerca y se perdían entre las plantas de café. No eran huellas de vaca ni de caballo. Tenían una forma torcida y honda, como si algo hubiera pasado con prisa, resbalando. Me ericé entero. En la milpa se había muerto un gallo y la cabeza estaba partida sin que nadie la viera. A la tarde siguiente, el perro de la casa apareció con la cola jodida, como si lo hubieran mordido. La gente empezó a hablar de la bestia negra. Nadie decía que la hubiera visto de frente, pero todos tenían una historia. La gallina reventada, la sombra que pasó corriendo, un niño que juraba a su madre que escuchó ladridos en el techo. Don Clemente, que tiene más años que la iglesia y una memoria que no falla, me explicó por qué aquí la gente piensa en nahuales. No es brujería de libro, me dijo una tarde mientras fumaba tabaco en la sombra del portal. Aquí los trabajos se van heredando como las tierras. Un hombre triste, con necesidad, cree en cosas antiguas. El nahual es de la gente. A veces es explicación, a veces es culpa que no quiere quedarse en la sangre, pero cuando se mezcla hambre, tierra y rencor, se vuelve peligroso. No quiero que esto suene a cátedra. Son explicaciones de pueblo, dicho en voz bajita. Pero la gente tiene maneras de nombrar lo que no entiende. Y a nosotros nos tocó aprender a llamarlo para poder hablar de ello sin que nos llamaran locos. La madrugada del ataque, una noche, me despertó el llanto de mi esposa. Decía que había oído algo en el patio, un ruido como de uñas en el techo. Salí con la escopeta y un palo, el corazón atascado en la garganta. Afuera, la niebla tenía un peso distinto. Olía a tierra mojada y a algo más, como hierbas quemadas. Vi una figura en la oscuridad, rápida, baja, con algo que brillaba donde debían estar los ojos. La bestia pasó a pocos metros y mi perro se dejó caer, muerto, sin siquiera ladrar. Entre el barro quedó un rastro de sangre que yo no supe identificar. Llevé al perro al pueblo. El señor que atiende animales dijo que las mordidas no correspondían a las de ningún can conocido, que había algo extraño en la fuerza. Al día siguiente, encontramos a un vecinito con las manos arañadas.
gritos que se quedaron pegados al amanecer. En las casas empezaron a colgar cruces, a encender velas. Yo veía la finca con otro peso en el cuerpo. Cada sombra podía ser la bestia, cada rasguño en una rama podía ser un agarras. Dormíamos con la radio encendida y con la linterna en la cama. Don Clemente vino una noche a mi cocina con una linterna y un frasco de café. No habló de mi herencia ni de papeles, habló de respeto. Me contó de cómo, en otros tiempos, la gente dejaba ofrendas en los lindes para que las fronteras no se traspasaran. Me habló de nahuales, que no son solo animales, son decisiones, heridas que toman forma. No puedo decir que él afirmara que don Beto fuera un nahual. Dijo que la gente ve lo que le da sentido a su miedo. Dijo también que cuando hay pleito por tierra y hambre, cualquiera puede convertirse en chivo expiatorio. Las noches siguieron duras. Un mes después, la peor parte de todo estalló. Era madrugada y el silencio estaba partido por un solo grito. El del hijo de don Beto, un muchacho con la voz rota. Corrí hasta la casa de él y vi a don Beto salir con la cara desencajada, con sangre en las manos. Dijo algo incoherente sobre un animal que merodeaba la choza, sobre ojos que no son de este mundo. La gente se reunió. Algunos vecinos no paraban de mirarme de reojo, porque yo había vuelto con papeles que, para muchos, significaban quitar algo a la familia de Beto. En la iglesia, el padre Tomás habló con calma y con la voz de siempre. Hay que rezar, pero también hay que ser justo, dijo. Habló de la paz que se busca y que no se encuentra con violencia. Su palabra calmó a muchos, pero las dudas quedaron en la calle, en las miradas. La decisión, cuando la bestia mordía más fuerte en las noches y los animales aparecían heridos, el miedo fue transformándose en exigencia. Pedían que alguien resolviera el problema. No sé si fue la desesperación del pueblo, la impotencia de ver a la gente perder ganado y a los niños con miedo, o mi propio cansancio. Pero hubo una propuesta que se dijo a media voz. Pagar para hacer desaparecer lo que fuera que atacaba. Dijeron la frase con cuidado, como si temieran que nombrarla convocara el peligro. No voy a decir dónde escuché por primera vez esa idea. Eso no ayuda a nadie. Pero la oferta apareció. No quiero que esto suene a justificación. Escogimos mal. Los que tienen dinero y los que no también toman decisiones malas cuando creen que no hay otra salida. Yo, que había regresado con la idea de paz y cultivo, me sentí acorralado. Vi a mis hijos asustados por la noche, a mi esposa con ojos de costumbre, a la finca que podía perderlo todo, y en ese cansancio acordé encontrar a alguien que prometiera acabar con la bestia. Contraté a un hombre del pueblo, uno que no vino con show ni con promesas grandilocuentes. Era un tipo callado, con ojos de quien ha visto más de lo que cuenta. No le pregunté de dónde venía su poder, ni qué iba a hacer. Él solo pidió lo necesario, y dijo que volvería cuando la luna fuera propicia. A veces no hace falta que uno entienda todo para poner en manos ajenas la solución que se desea. A veces eso es lo que nos convierten en culpables. No diré las palabras que se dijeron en esa noche. No relataré rituales ni pasos. No es mi intención enseñar nada. Pero aquello no terminó bien. Una madrugada se escuchó una pelea que no era de hombres. Se oyó un alboroto en el barranco, un ruido de cuerpos que chocan con madera y tierra, y luego un silencio tan hondo que nos dolió en el pecho. Al abrir la vereda al otro día, vimos a don Beto rodando en el barranco. Muerto, con la cabeza lastimada por la caída. No había huellas claras, solo un remolino de tierra y unas manchas que la lluvia fue borrando. La gente no supo qué decir. Algunos dijeron que había sido un accidente. Otros aseguraron que era la mano de la justicia del pueblo. Yo me sentí en otra parte, lejos de la decisión que habíamos tomado. En la choza de don Beto encontraron unas cosas que nadie supo explicar, y el hijo adolescente desapareció con su madre unos días después.
La casa quedó cerrada con un candado oxidado y nadie quiso entrar. La finca se llenó de rumores que crecían como maleza. La venta, después de eso las cosas se pusieron peores. Compradores aparecieron con prontitud. Gente de la ciudad, que ve buen precio, que no pregunta por horrores que se cuentan en voz baja. Nos ofrecieron dinero por la finca y dijeron que podían reanudar la cosecha. La familia se desgarró. Unos querían vender para olvidar, otros querían quedarse y enfrentar lo que fuera. Mi esposa no quiso saber más. Decía que los recuerdos se pegaban a la sangre y que no quería que nuestros hijos crecieran entre historias de miedo. Vendimos en 3 meses. Nos fuimos a la ciudad con lo esencial: cajas con ropa, un perro nuevo que no entendía mucho, y la sensación de que habíamos dejado algo además de tierra, pero la culpa no se fue. Me la llevé en la bolsa de viaje, en la caminata hacia el autobús, en la manta que usé para tapar los colchones. Dormía con la luz encendida. Cada vez que un perro ladraba en la calle, recordaba la madrugada en que el mío cayó. Miraba las noticias buscando algo similar, intentando convencerme de que lo que había pasado no había sido por nuestra mano. La paranoia, sin embargo, fue creciendo un poco cada día. Planté cámaras en la cerca de la nueva casa cuando tuvimos algo de dinero. Las revisaba a medianoche, como si las imágenes pudieran limpiar el pasado. Vi sombras, por supuesto, porque la mente es experta en darle formas al perdón. Don Clemente me dijo con voz grave que algunas cosas no se quitan con billetes, que se quedan en el aire y en las piedras. Me dijo también que en la ausencia de justicia clara, la gente a veces toma medidas que uno no aplaudiría. Yo me preguntaba si había sido cómplice no solo por pagar, sino por creer que había soluciones rápidas. Miraba mis manos y no reconocía la decisión que habían tomado. 3 líneas en mi costado me recuerdan la madrugada en que todo cambió. No era sangre, eran cortes viejos de la tierra que parecían querer marcarme. Aún hoy, cuando me toco, siento el frío en el estómago. La nota. Hubo una cosa que nunca pude olvidar. Una nota clavada en la pared de la choza de don Beto, escrita con una letra temblorosa. No la copio aquí porque la palabra es demasiado fuerte para ponerla sin explicaciones. Decía, de algún modo, que no se podía arrancar lo que está plantado en la gente. Y así fue. Vendimos la finca, pero la semilla quedó allí. A veces soñaba que veía ojos en los cafetales, ojos que me recorren y me recuerdan lo que decidí. Si esta historia te está llamando la atención y quieres escuchar más relatos de ranchos y pueblitos, suscríbete y activa la campana. Transición. Cuando la noche baja y crees que ya lo has visto todo, hay otra casa donde una cura prometida le costó demasiado a una familia. No fue una herencia lo que abrió la puerta esta vez, sino el llanto de un padre, el cuerpo febril de un niño y aquello que una mano desesperada ofreció como salvación. Me llamo Augusto. No soy de la misma región que Armando, pero conozco el mismo río de rumores. Mi nombre es Augusto, y mi hijo se llamaba Horacio. Horacio nació con un pulmón débil y con una sonrisa ancha que llenaba cualquier cuarto. Cuando empezó a enfermar, los médicos del pueblo dijeron que era bronquitis, luego que era asma, luego que era algo que no ve. Las recetas cambiaban, las consultas se multiplicaban, y Horacio seguía perdiendo peso. Un medicamento tras otro, pruebas que no terminaban de explicar su cansancio. Como padre uno hace lo que puede. Busca, pregunta, cambia doctores. Y al final, cuando las respuestas no llegan, se acude a lo que el corazón señala. En la casa de la abuela se hablaba de Dago desde hace años. Un hombre que vive en una casa con techo de lámina, que tiene remedios y palabras antiguas. Unos lo llaman curandero, otros brujo. No sé cómo llamarlo. Sé que su puerta siempre tiene la misma sombra, y que la gente que sale de ahí vuelve con los ojos diferentes, algunos con alivio, otros con temor. Fue a él a quien acudí una tarde de lluvia, con Horacio en brazos y la desesperación empapándome la camisa.
La casa de Dago olía a resina y a flores secas. No voy a describir el ritual, porque no es mi intención enseñar cómo se hacen las cosas. Puedo decir que había una estera en el piso, una estrella hecha con una tiza blanca en el suelo y un pequeño círculo de objetos que no supe identificar. Dago tenía la voz grave y la mirada de quien ha mirado demasiado tiempo a la gente llorar. Me habló como si me conociera. «Tus manos están cansadas», dijo. «El niño lleva algo que no es suyo». Yo asentí y le di todo lo que tenía, palabras y billetes, porque la desesperación no es sutil. Después del ritual, Horacio mejoró. No sé qué más decir. Dejó de toser, volvió a comer. La casa recobró la calma. Aquella noche dormimos como se duerme después de subir una cuesta muy larga. Mi esposa lloraba de alivio, y yo juraba a los santos que no volveríamos a pasar por eso. La transformación, el cambio no fue solo físico. Con el tiempo, Horacio empezó a ser distinto. Hablaba de sueños raros, nombraba lugares que yo no conocía, decía palabras en una lengua que no identifiqué. A veces me despertaba escuchando al niño tararear algo que parecía una canción antigua. Comenzó a dibujar símbolos en los muros con carbón, símbolos que alineaban la cámara y las tazas. Yo traté de no preocuparme. Los niños imitan, fantasean, atraviesan etapas. Pero la inquietud no se fue. La gente del pueblo empezó a mirar con recelo. «No es lo mismo», murmuraban. «Ese chamaco trae algo que no es humano». Padre Tomás vino a visitarnos una tarde. Traía consigo agua bendita y una manera de decir las cosas que trata de equilibrar la fe con la piedad. Me habló con ternura y con alerta. «Hay milagros, pero también hay pagos», dijo. Me explicó que en el pueblo se mezclan santos y ritos, que la desesperación abre puertas que luego cuesta cerrar. Le pedí que nos acompañara en una misa pequeña para pedir por Horacio. Él lo hizo. Puso la mano en la frente del niño y rezó. No sé si aquello alcanzó para curar lo que fuera que empujaba a mi hijo, pero sí lo oí hablar después de la misa, con esa voz de cura que tiene una paciencia que a veces abruma. «Tengan cuidado con lo que aceptan», nos dijo. «Lo que cura puede cobrar su precio». No podía reconocer el precio. Horacio volvió a reír, a jugar, a correr. Fuimos felices un rato, sintiendo que el peligro se había ido. Yo lo llevaba a la escuela y veía que la gente lo miraba con cariño y también con distancia. Luego empezaron las historias. Un vecino que perdió una vaca en la madrugada, una muchacha que tuvo un problema en la cosecha, rumores que se encadenaban y que apuntaban, con las miradas, a alguien que había intervenido en la vida de la gente. Algo en Horacio cambió de forma más profunda cuando él, de su propia voluntad, se alejó. Dijo que quería aprender, que había cosas que debía entender. Empezó a andar con gente mayor, con otros jóvenes que parecían atraídos por saber y por peligro. Yo traté de hablarle, de traerlo de vuelta a casa. Él me miraba con esa mezcla de amor filial y decisión que uno no puede romper. «Papá», me dijo una tarde, «no puedes tener miedo de lo que no entiendes». La comunidad no lo toleró por mucho tiempo. La sospecha crece como hiedra y envuelve a quien la roza. Hubo un incidente con una muchacha del pueblo, tras un rito que salió mal, en una noche de desvelo. La historia se convirtió en viento que soplaba en todas las casas. La ira, en nuestra gente, es rápida cuando siente que algo les ha quitado a alguien. No justifico lo que vino después. La multitud puede ser terrible cuando cree que su castigo es justo. El precio. No voy a detallar el momento exacto en que la comunidad decidió hacer justicia por su mano. Eso sería alimentar lo que no corresponde. Pero puedo decir que una tarde las voces subieron, que las piedras en la plaza fueron arrojadas con prisa y que las puertas se cerraron. Horacio desapareció de casa un día y se fue con otros. Lo buscamos. Lo llamamos por la noche hasta que la garganta dolía.
Nada. Hicimos reportes. Fuimos a las autoridades. Se dijeron muchas cosas en documentos y poco en hechos. Cuando al fin lo encontramos, el pueblo ya había decidido su propio final. No tengo palabras que sirvan para describir lo que sentí ese día. La mezcla de rabia, de dolor, de arrepentimiento que me atravesó como un frío que no quema, pero que hiere hondo. No es que yo aprobara la violencia. Lo que me destruye es saber que fui el que, con mis manos, había abierto la puerta para algo que luego me fue arrancado. En los días que siguieron tuve visitas del cura, de vecinos que no querían hablar, pero que traían miradas que vienen cargadas de culpa. Digo esto con honestidad. Yo cargaba con algo que no tenía nombre. Había aceptado una solución rápida, un sacramento a medias, y el resultado fue que perdí a mi hijo para el pueblo o para algo peor. El silencio después. Las noches en mi casa son largas. A veces me siento en la mecedora y me escucho repetir lo que dije a Dago, a los médicos, a la madre. Lo hice por el niño. Repito, como si la frase fuera un escudo que ya no protege. La gente viene a decir que no tenga resentimientos, que la comunidad actuó por miedo. Yo entiendo el miedo, pero no lo puedo justificar. No todo el mundo en el pueblo pensó igual. Hubo quien trató de ayudar, quien nos dio un lugar para llorar en privado. El padre Tomás vino a bendecir la casa varias veces y se quedó hablando conmigo hasta la madrugada. Me decía que la fe no siempre da respuestas, pero que hay que caminar con la conciencia. Le pregunté si creía que había algo malo en haber acudido a Dago. Me miró lento y me dijo: «Cuando uno está desesperado, toma atajos que luego dejan huella. Tu intención fue buena, pero la vía elegida, la vía ha cobrado su precio». Aquí es donde la historia toma un giro que rara vez se cuenta con el tacto que merece. Horacio, antes de desaparecer por completo, dejó cosas en el cuarto que nadie entendía. Dibujos, pequeñas figuras, una palabra que repetía a veces y que nadie pudo identificar. No quiero reproducirla. No porque sea peligrosa, sino porque las palabras no bastan para explicar el hueco que dejó. Para mí, ese hueco es una constante. Cada vez que la lluvia empieza, el olor me recuerda la casa de Dago. Cada vez que el viento agrega una voz al silencio, imagino a mi hijo llamándome desde un lugar donde ya no puedo llegar. Un paso en falso. Y aquí, en este punto, es donde la historia exige pausa. Porque hay algo que debo contar y que al mismo tiempo necesita el hueco correcto para no romper lo poco que queda. Después de que Horacio se fue, circuló por el pueblo un rumor, que en la noche, en los límites de la tierra de la antigua hacienda, se veían figuras que no parecen humanas, que había símbolos nuevos en la corteza de los árboles y que el gallo del vecino cantaba sin ganas, que alguien encontró, a la orilla del camino, un amuleto con la tiza de la estrella dibujada. Yo fui, una noche, con la intención de juntar pruebas para las autoridades, con la estúpida idea de que si mostraba algo tangible, el dolor tendría una forma y podríamos entenderlo. Caminé entre la maleza con una linterna. No sé si fue la fatiga o la esperanza, pero mis ojos me jugaron malas pasadas. Vi sombras que se movían como personas y oí pasos que no eran de ningún animal que conozco. Entre la hojarasca encontré algo que me hizo retroceder, una pieza de tela con marcas. No la toqué. Me limité a recogerla con guantes y a guardarla en una bolsa. Tenía un olor a resina y a metal. A la mañana siguiente, la entregué a la policía y a algunos conocidos. Nadie la supo interpretar con certeza. Mientras tanto, la comunidad seguía dividida entre el silencio culpable y la necesidad de cerrar el capítulo. Yo seguía con la sensación de que había algo vivo allí, que de alguna manera lo habíamos despertado. Todos los días me preguntaba, si vuelvo a tocar esa puerta, ¿qué traeré conmigo? ¿Y qué pagaré por ello? La pregunta quedó flotando en la casa, en la silla vacía de Horacio, en la mirada de mi esposa. Había cosas que no se pueden arreglar con rezos ni con la justicia.
y eso hace un daño que no tiene cura fácil. Aquí la narrativa se enturbia. Hay testimonios, hay rumores, hay hechos que se confunden entre la desesperación de un padre y la venganza de una comunidad. Y la verdad, como suele pasar, está en el medio de muchas voces. En este punto, la historia apenas comienza a mostrar su costado más oscuro. Hay más testimonios que necesitan salir a la luz, más voces que están esperando contarlo todo. Lo que sigue trae consigo decisiones que nadie debió tomar y consecuencias que nadie supo prever. Algunas personas afirman que hay rastros que conectan ambos relatos. Otras dicen que son casos aislados, unidos por el mismo miedo. Sea como sea, en ranchos y pueblitos, cuando la tierra y la superstición se encuentran con la necesidad, el resultado puede ser escalofriante. Basado en testimonios. Algunas escenas y diálogos fueron dramatizados para la narración. Lo que siguió fue un hilo de voces que se tejieron por todo el rancho y por las calles del pueblo, como si alguien hubiera ido encendiendo faroles para que la noche no se tragara los recuerdos. Unos hablaban en voz baja en la tienda. Otros, sin querer, dejaban escapar una frase en la misa dominical. Me di cuenta, y supongo que no fui el único, de que las historias no se apagan. Se transforman en advertencias, en pequeñas leyendas que se cuentan para que los niños no salgan tarde, para que los perros no se acerquen a ciertas cercas. Don Clemente volvió a mi puerta un día, sin aviso, con una bolsa de naranjas del vecino y una mirada que pesaba como un plomo. Se sentó sin pedir y dejó que la luz de la cocina le marcara las arrugas en la frente. La gente necesita nombrar lo que le asusta, dijo más para sí que para mí. Si no lo hace, lo inventa. Y si lo inventa, el invento acaba por devorarla. Le pedí que me hablara claro. Quería saber si aquello que pasó en mi finca tenía nombre. Si se podía explicar por lo humano o por lo otro. Él rió con un sonido seco. Los nombres no arreglan la culpa, chavo. Tú pagaste para que algo terminara y algo terminó. Si eso te pesa, es porque llevas conciencia. Eso a veces es peor que cualquier maldición. La gente, sin embargo, no se quedó en la abstracción. Empezaron a llegar historias de lugares cercanos. Un perro que desapareció tras la medianoche. Señales en la tierra que parecían como quemaduras circulares. Una mujer que aseguró haber visto en la loma un bulto que no caminaba como humano. Algunos testimonios se mostraron con cautela, otros con la certeza de quien repite un juramento. Yo apuntaba a esas voces en mi cabeza como si fueran pequeñas fichas que, juntas, dibujaran algo coherente. Pero la coherencia no siempre llega. Lo que dejó el barranco fue un hueco que nadie supo rellenar. En el pueblo, el tema de la tierra se fue apagando en las conversaciones públicas y crepitó en las privadas. Hubo quienes se sintieron aliviados con la venta. Hubo quienes guardaron silencio por vergüenza. Haciendo cuentas, el dinero pagó deudas y compró cosas que antes parecían imposibles. Pero la culpa no tiene moneda de cambio. La vimos adherida en los ojos de mi esposa durante meses. La escuché en la voz ronca de mi hijo mayor cuando me preguntaba por qué habíamos hecho eso. ¿Por qué lo dejaron así, papá?, me dijo una noche. No tuve respuesta que le calmara. Tenía solo la certeza de que habíamos intentado sanar un problema con una solución prestada en tinta por la noche. La policía del pueblo hizo lo que pudo, que no fue mucho. Hicieron actas, tomaron fotos del barranco, registraron la casa cerrada de don Beto. A veces los oficios se llenan de burocracia y otras veces de resignación. Un comandante de la zona, hombre serio al que pocos insultos le valían, me dijo en la oficina con el ventilador zumbando: si hubo mano criminal, la perseguiremos. Pero estas cosas, cuando se mezclan con creencias, se hacen difíciles de investigar. No le faltaba razón. Las pruebas suelen confundir la esperanza con la imaginación. Mientras, en el caso de Horacio, la historia giró hacia otros lados que también olían a remordimiento.
Augusto habló y habló con la misma franqueza que me vendría a acompañar. Su relato se esparció como telaraña y alcanzó a quienes alguna vez habían ido a la casa de Dago. Algunos defendieron al curandero, otros lo señalaron en voz baja. El pueblo, de nuevo, se fracturó entre el miedo y la necesidad de encontrar culpables. Un día, la señora Lucha, que vende tortillas en la esquina, me dijo con voz temblorosa: «Oigan, yo no sé de nahuales ni de curanderos, pero desde aquella vez mi gallina puso huevos con la cáscara quebrada». Sus palabras parecían absurdas, pero eran la forma en que la gente intentaba enlazar pequeñas anomalías para darle sentido al temblor general. La búsqueda de sentido nos hace leer señales donde quizá no las hay. También nos hace perdonar lo que no se debe perdonar. Con el tiempo aparecieron investigadores de la ciudad. Vinieron con cuadernos, con caras de quienes han visto muchas cosas y aún así siguen sin creer en lo inexplicable. Tomaron declaraciones, hicieron estudios del suelo, preguntaron por la composición del agua, por cambios en la fauna. Algunos dijeron que la naturaleza tiene modos de regenerarse tras la intervención humana. Otros dijeron que los sentidos humanos son tramposos cuando la noche es mucha. Yo, por mi parte, les mostré la nota, la casa cerrada, las cámaras que habían registrado sombras sin forma. Les ofrecí mis manos para que supieran que no estaba inventando nada. Sus ojos buscaron explicación. Sus conclusiones quedaron en expedientes. La culpa, sin embargo, no le pertenece a la ciencia ni a la burocracia. Vive en los silencios de los que tomaron decisiones. Vive en las noches en que uno se despierta y el latido parece una mano que golpea el pecho. Para muchos, la sensación de estar observados no es solo metáfora. Hubo vecinos que aseguraron que, al volver a pasar por el camino del cafetal, sintieron que alguien los seguía con la mirada. Enterraron cruces en las cercas, colocaron piedras con nombres, pidieron misas de sanación. Todo eso funcionó a medias. La paz retornaba por lapsos y luego se iba. En varias tardes, asistí a charlas que más parecían confesiones. Un joven, que trabajó alguna vez en el cafetal, me contó que había huido a la ciudad por la noche porque escuchó pasos que no eran humanos. Una mujer mayor que crió a generaciones me habló de los amuletos que su madre una vez puso, de cómo las costumbres viejas a veces sirven para sostener a la gente. Padre Tomás, con esa paciencia que tiene, organizó encuentros en la iglesia para hablar del miedo, de la culpa. La comunidad no debe desmoronarse porque alguien quebró la ley, decía. Pero tampoco podemos convertir la desesperación en sentencias sin pruebas. A pesar de las palabras del cura, la memoria del pueblo quedó tocada. No solo por lo que pasó, sino por la manera en que respondimos. Algunas decisiones tienen un rastro que no se ve hasta años después. Huellas en las relaciones, desconfianzas que crecieron entre familias, matrimonios que se tensaron por el simple vector del arrepentimiento. Vi a vecinos que antes compartían herramientas y café, ahora evitarse en las calles. Ese efecto, pequeño y cotidiano, tiene una consecuencia mayor. Transforma la cohesión social en una suma de silencios. En la casa de Augusto el vacío era un objeto tangible. Las paredes parecían buscar algo que ya no estaba. Él contó a quien quiso escucharlo cómo había sido la espera, la noche en que marchó a buscar una prueba, y la sensación de que algo se le había escapado entre las manos. Yo pensé que lo hacía por bien, me dijo en voz baja. Hoy no sé si hice el bien o si fui cómplice de algo que nos destruyó. La palabra cómplice resonó 2 veces en la sala. No era una acusación, sino una culpa que se compartía como una herencia maldita. Ambos, Armando y Augusto, empezamos a compartir silencios. No por orgullo, sino porque en la desgracia se reconocen los contornos del otro. Tuvimos encuentros en la plaza, conversaciones que iban a lo práctico. Cómo lidiar con las preguntas de los hijos, cómo dormir sin que la respiración se vuelva ruido de amenaza. Y otras que se hundían en lo personal. Reproches sutiles,
arrepentimientos que se volvían confesiones. No busqué absolución, ni él tampoco. Queríamos que alguien oyera las piezas que nos quedaban sin armar. Hubo un punto en el que surgió la idea de documentar con mayor calma lo ocurrido, no para absolver a nadie, sino para que la historia tuviera registro y no solo ruido. Reunimos testimonios de manera ordenada. Las palabras de la señora Lucha, la foto del perro con la cola herida, el acta de la policía, los papeles de la venta, las fechas de hospitalización. Armamos un mapa de pequeños hechos que, puestos uno junto al otro, dibujaban una secuencia. Al revisarlos, algo inquietante emergía. No eran hechos aislados. Había un patrón de decisiones motivadas por miedo, que desembocaban en acciones con consecuencias reales. No era lo mismo afirmar que algo existía, que afrontar que la reacción humana puede ser más peligrosa que el mal que se intenta combatir. Un mes después de vender la finca, recibí una llamada de alguien que compró el predio. «Vine a ver la tierra», dijo por teléfono con voz de quien siempre huele un trato en ciernes. Me preguntó si era verdad lo de la bestia. Respondí con la misma prudencia que don Clemente me enseñó. Gente cuenta cosas, nada más. No le mentí, pero tampoco le inventé terrores. La conversación terminó con promesas de mejoras y con aquella sensación de que, en otros rostros, nuestra historia era una curiosidad rentable. Lo curioso se vuelve mercancía y la tragedia, una anécdota que se vocaliza sin dolor. En la periferia de estos hechos emergieron retazos de cultura que merecen atención. Hay que evitar simplificaciones. El nahual, la brujería, los trabajos antiguos forman parte de un entramado de creencias que tienen su propio código moral. Para muchos de nosotros, esas creencias son recursos para comprender lo que no cabe en la ciencia diaria. No por ello debemos romantizarlas ni condenarlas. Lo que sí quedó claro en todas las conversaciones fue el filo en que camina la desesperación rural. Cuando los servicios faltan, cuando la atención médica es tardía, el remedio buscado puede ser cualquier cosa que calme la angustia. Eso nos dejó una lección amarga. La ausencia de instituciones fuertes puede traer soluciones improvisadas con consecuencias fatales. Con el tiempo la plaza volvió a la rutina, aunque con matices. Los niños, que eran los primeros en salir a jugar, ahora preguntaban menos por la loma y más por la seguridad. Los mayores discutían sobre cómo reconstruir lo que se rompió. Algunos propusieron talleres comunitarios, otros vigilar las noches con patrullajes vecinales. Todo intento de recomponer la vida común era bueno, aunque insuficiente frente al costado moral de la tragedia. En la casa de Augusto la presencia de la fe siguió siendo un recurso. Padre Tomás insistió en acompañarlo, en ofrecer misas privadas, en orar por la paz del pueblo. Pero la religión no es bálsamo universal. Hay heridas que piden justicia tanto como consuelo. No basta con rezar, me dijo en una de las muchas charlas que mantuve con él. Hay que mirar las causas: pobreza, abandono, miedo. Y hay que trabajar en eso, no solo en el alma. Sus palabras me sonaron a un llamado a la acción más que a un consuelo pasivo. Sería, pensé, una forma de honrar a quienes se habían perdido. Uno de los episodios que más me marcó fue la visita de un joven médico que llegó al pueblo para colaborar en jornadas médicas. Habló con la gente, revisó expedientes y dio charlas sobre el acceso a la salud en zonas rurales. Comentó algo que me golpeó con su sencillez. La desesperación es una enfermedad social. Traducido a lo cotidiano, eso significa que cuando no hay respuestas claras, la gente recurre a aquello que le parece ofrecer solución inmediata. La lección quedó en el aire como una tarea. Mejorar el acceso a servicios básicos no quita el dolor, pero puede evitar decisiones dramáticas. Mientras pasaban los años, algunos vecinos volvieron a cultivar en parcelas pequeñas. Otros emigraron. La vida seguía su curso con la cicatriz a cuestas. De vez en cuando, alguien mencionaba la nota que apareció clavada en la pared de la choza de don Beto.
Otros evocaban los símbolos que Horacio dibujó sin entender del todo. Eran señales de un tiempo que se tragó la inocencia de la comunidad y que dejó, a cambio, una vigilancia permanente. En ocasiones, durante las noches de lluvia, los dos relatos, el del cafetal y el de la casa de Dago, parecían topar en un punto común. La idea de que lo que se busca para sanar puede convertirse en raíz de un mal mayor. Esa idea no es un argumento contra la fe ni contra el conocimiento ancestral. Es un aviso sobre la prudencia. En la desesperación, cruzamos límites que no siempre podemos volver a pisar sin que algo se rompa. Recuerdo una madrugada en que volví a la loma. No fui a buscar pruebas. Fui porque el sueño era un peso y caminar me permitía escuchar el latido de la tierra. La niebla cubría los surcos y la luna, pálida, no alcanzaba a borrar las sombras. Caminé sin hacer ruido y sentí por un segundo que alguien me observaba. No era un animal, no era la multitud, era la suma de mis decisiones. Me quedó claro que hay presencias que son más mentales que sobrenaturales. Las cosas que uno hace, las decisiones que toma, vuelven y te miran hasta convertirte en testigo de tu propia historia. Algunos años después, en una feria de pueblo, coincidimos varios de los que alguna vez fuimos protagonistas. Las circunstancias de la vida habían puesto a muchos a prueba. Pérdidas de trabajo, enfermedades, matrimonios que se desmoronaron, otros que perduraron. Nos vimos con ojos distintos. Hubo abrazos que valían más que disculpas, miradas que pedían tregua. Compartimos historias con moderación, sabiendo que la memoria puede ser un terreno minado. En la sobremesa, alguien sacó un cuaderno y empezó a anotar pequeñas voces de la gente. La voz de la señora Lucha, el comentario del señor de la tienda, la advertencia de don Clemente. No era un intento por juzgar, era un modo de preservar lo que había sucedido para que el pueblo pudiera aprender. En las conversaciones que siguieron, se habló de reparaciones simbólicas, plantar árboles en la loma, poner una pequeña placa en memoria de lo sucedido, crear un fondo comunitario para salud. Esos actos no borran el pasado, pero sirven para que las nuevas generaciones encuentren rutas que no sean las mismas que nos llevaron al precipicio. La idea era simple: atender las causas y cuidar las consecuencias. Creo que en eso hubo algo de redención, aunque pequeña, humilde. Pero la noche conserva secretos que no se revelan. Aún con la rehabilitación del terreno, con misas y placas, con fondos y con charlas, la sensación de que hay algo que quedó irresuelto no se fue por completo. Ocurre que el miedo, si no se mira de frente, se transforma en leyenda. Y las leyendas, cuando se repiten, tienen el poder de traducirse en hechos. Por eso convenía hablar, documentar, escuchar y, sobre todo, tomar medidas concretas que refuercen la vida comunitaria. En la madrugada en que decidí contar por escrito lo que pasaba, abrí una caja donde guardaba papeles viejos. Entre recibos y fotos, encontré la nota que alguien clavó en la choza de don Beto. No la leí en público. La guardé como un recordatorio de que hay palabras que no se deberían pronunciar sin contexto. En cambio, pedí a algunos amigos que me acompañaran a plantar árboles en la loma. No fue un acto solemne, fue más bien la necesidad de sentir que hacemos algo concreto para que el pasado no se repita. La tierra, al recibir raíces, parece suspirar. La comunidad tampoco entendió por completo cómo manejar la mezcla entre fe y remedio. Hubo quienes seguirían visitando a curanderos, otros que se negarían a hacerlo, y algunos que, como yo y como Augusto, llamábamos a la prudencia. La idea de la prudencia no era negar la tradición, sino evitar que la desesperación empuje a tomar sendas que destruyan lo humano. Años después, me crucé con la madre del hijo adolescente de don Beto. No habíamos hablado desde su partida. Tenía la mirada torneada por el tiempo y una manera de hablar que no buscaba la culpa ni el perdón. «Nos fuimos», dijo con simpleza. No fue solo por miedo, era el recuerdo de lo que hicieron.
Sus palabras no pedían ni ofrecían nada. Yo solo pude decir, lo siento. Esas dos palabras encapsulan muchas cosas. La culpa, el reconocimiento, la imposibilidad de devolver lo que se perdió. Hay que decir, con honestidad, que la violencia del linchamiento en el caso de Horacio, que muchos justificaron por pánico colectivo, dejó heridas en el pueblo que no sanan con decretos ni sermones. La justicia formal hizo lo que pudo en el marco de la ley. Hubo investigaciones y la policía cumplió con detenciones y procedimientos. Pero la justicia social demanda más. Requiere el restablecimiento de la confianza, la recreación de lazos rotos, la atención a los más vulnerables. Aquello no se arregla de la noche a la mañana. En un gesto que buscó algo parecido a la verdad, se organizó una reunión en el centro comunitario para hablar de prevención. Cómo identificar señales de agotamiento comunitario, cómo canalizar la rabia y el miedo, cómo fortalecer la atención médica básica. Fue una charla modesta, con el médico visitante, el comandante de la policía, el cura y algunos vecinos. Nadie propuso recetas mágicas. Hubo, más bien, compromisos pequeños. Una patrulla nocturna, turnos para vigilar animales, un fondo para emergencias médicas. Tal vez eso no suene a mucho, pero me dio un atisbo de esperanza saber que nuestro pueblo podía aprender a mirar de otra manera. El remordimiento personal me acompañó, sin embargo, más allá de las acciones comunitarias. Hay noches en que me despierto sin poder distinguir si lo que escucho es un viento real o el susurro de las decisiones pasadas. He aprendido a nombrar la sensación. Es la memoria que te obliga a reparar. He hallado, en pequeños gestos cotidianos, maneras de pagar un precio que no es monetario. Tomar parte activa en reuniones, ayudar a vecinos en tareas, apoyar a los jóvenes para que no se vayan solo a escapar. Son actos humildes, pero a mi entender, necesarios. Augusto, por su parte, buscó consuelo en la actividad con niños. Creó un espacio donde los más chicos aprendían a cultivar un huerto. Dijo que quería que otros entendieran que la vida puede cuidarse de formas distintas a las que él escogió. En una de esas jornadas me invitó a hablar con los padres sobre el riesgo de tomar atajos. No di sermones. Conté mi historia. Al finalizar, un padre se acercó y me dijo, «Gracias por decirlo». Esas palabras también pesan. No son absolución, pero alivian. No quiero que todo esto suene a lección moral fácil. No hay frases que borren lo pasado, ni fórmulas que lo conviertan en ejemplo. Lo que puedo afirmar es que la experiencia dejó una certeza. Las decisiones tomadas en la oscuridad de la desesperación raramente se redimen sin esfuerzo. Hay que mirar con honestidad los contextos que empujan a esa desesperación. Falta de atención médica, de educación, de oportunidades. Atender esas causas es evitar tragedias. En los últimos años he recibido correos y mensajes de personas que dicen haber escuchado historias parecidas en otros rincones. Ranchos donde aparecieron huellas extrañas, pueblos donde la desesperación llevó a pactos difíciles, casas donde los niños volvieron distintos. Cada relato trae una advertencia. No minimizar el dolor ajeno y no ignorar las fallas estructurales que lo sostienen. Las historias terminan siendo espejos. Nos muestran hasta dónde podemos llegar cuando nos sentimos desamparados. Hay algo más que quisiera destacar, y que quizás no se dice con la frecuencia necesaria. La necesidad de empatía con quienes toman decisiones desesperadas. No para justificar actos dañinos, sino para comprender las raíces de esas decisiones. Entender no equivale a absolver, pero sí abre la puerta a crear alternativas. En mi pueblo muchas cosas faltaban, y por eso tomamos caminos que hoy pesan sobre nuestra conciencia. Las noches todavía me sorprenden con memorias que vienen sin permiso. Algunas veces creo ver una silueta entre los cafetos.
Otras, despierto por puros ruidos de la ciudad y me siento en la cama pensando en el barranco. El tiempo afina las sensaciones. Las noticias se espesan y la memoria se vuelve más precisa en los detalles que antes se desdibujaban. He aprendido a vivir con esa tensión, reconocer que hicimos lo que creímos necesario y al mismo tiempo aceptar que aquello tuvo un precio que no podíamos prever. Si hay algo que deseo que quede claro, es que el folclore, nahuales, trabajos, curanderos, es parte del entramado cultural que hay que respetar. Pero el respeto no nos exime de evaluar las consecuencias. La tradición nos brinda historias, consuelos y rituales. La modernidad nos trae herramientas y obligaciones. El problema surge cuando combinamos ambos sin comprender las implicaciones. A quienes escuchan esto desde la ciudad, les pediría que miren con atención. En los ranchos y pueblitos se entrecruzan la falta y la necesidad, la fe y la medicina, la costumbre y la desesperación. No es un espectáculo, son vidas. Y en esas vidas se cuentan decisiones que, por pequeñas que parezcan en su origen, terminan por teñir el paisaje moral de la comunidad. En una última visita a la loma, planté un árbol más junto con otras familias. A su alrededor, dejamos una pequeña placa con la inscripción: para que la vida vuelva a brotar. No era una promesa imposible. Era apenas un recordatorio de que reconstruir requiere manos y tiempo. La placa no devuelve a los que se perdieron, pero sí marca un compromiso. Hay noches en que, al pasar por la plaza, miro a la iglesia y veo a gente encendiendo velas. No todas las prácticas traen peligro. Muchas son llamadas de auxilio legítimas. Mi llamado final es ese. Cuando el miedo toque a tu puerta, busca ayuda institucional, médica y comunitaria. No dejes que la desesperación te señale atajos que puedan costar vidas. Y si ya tomaste una decisión que te pesa, busca la forma de reparar en lo concreto. Acompaña, participa, escucha. No sé si esto cambia algo para los que ya sufrieron. No tengo esa pretensión. Solo espero que al menos las voces se conviertan en aviso para quienes, en el futuro, podrían enfrentarse a la misma encrucijada. La práctica de volver a sembrar, de reunirse y hablar, de atender el dolor con políticas públicas y con compasión, es la forma más cercana que conozco a la reparación. Si esta historia te tocó y conoces relatos parecidos en ranchos o pueblitos, cuéntanos en los comentarios. Tus palabras pueden ayudar a que otros no repitan los mismos pasos. Basado en testimonios. Algunas escenas y diálogos fueron dramatizados para la narración. Se han respetado nombres y hechos fundamentales, tal como relataron los protagonistas.